Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una y le damos la bienvenida al doctor Carlos Alaimo. ¿Cómo está, Gracias, Carlos? ¿Cómo te va? Bien, aquí. ¿Cómo están las cosas? En ¿Cómo la está el lucha. Zulia, chico? El Zulia está muy mal y Maracaibo está peor. Gracias por este libro, El humanismo cristiano en la acción política, Carlos Alaimo, que me lo ha traído. Gracias, muchas gracias. Carlos, hemos visto un enfrentamiento entre el gobernador Omar Prieto y el exgobernador Francisco Arias Cárdenas. ¿Tienes algún comentario sobre esto? Bueno, es una pugnacidad de larga data, ¿no? Y que de una u otra manera, ahora con la victoria de Omar, se va a recrudecer. Y esto también forma parte de los mismos conflictos internos que hay en el PSUV. En el PSUV, la gente que está de una u otra manera dentro de las altas esferas no está muy contento con las políticas que tiene el gobierno nacional. Entonces, eso forma parte de lo que está sucediendo y que en el día de mañana va a ser mucho más fuerte. ¿Por qué tú dices eso? Porque hay muchas contradicciones en el PSUV. Si nosotros en la oposición tenemos algunas diferencias, en el PSUV mucho más. En el PSUV hay gente que tiene alguna vocación democrática, en el PSUV hay gente que ve que hay un modelo económico que no va con nosotros, en el PSUV hay gente que ve que hay una crisis en las políticas que está produciendo hambre y miseria en la calidad de vida de los venezolanos. Eso está sucediendo en el PSUV. En el PSUV va a haber una rebeldía y estoy seguro que se va a traducir en las próximas elecciones. No, así como hay una rebeldía del chavismo irreverente y del chavismo rebelde, de ese chavismo que soñó con un proyecto país, como Chávez lo quiso hacer, y que ese proyecto se convirtió en una pesadilla, esto en los próximos meses se va a recrudecer. Y ese chavismo en el día de mañana, cuando vean que la oposición tiene un proyecto de verdad serio, se van a venir sumando a este esquema de un nuevo reacomodo y va a haber más disidencia en el chavismo. Eso va a ser así. Ahora, tú tocas el tema de la oposición también, Carlos, y dices que ese chavismo, cuando vea a la oposición con un proyecto serio, ¿qué pasa en la oposición para que ha impedido precisamente tener un proyecto que los unifique a todos? Hoy en día está el Frente Amplio por un lado, pero por el otro lado está la candidatura de Henry Falcón ya en la calle, ¿no? Mira, nosotros tenemos desde el Zulia, hablando de la construcción de un Frente Único Nacional, hemos contribuido desde el Zulia a que este frente se dé. Pero nosotros queremos un frente de verdad, un frente donde esté toda la oposición como tal, un frente donde debe estar los factores que están apoyando a Henry Falcón, asimismo los factores que están todavía fuera de ese frente, como es el caso de María Corina Machado y el propio Antonio Ledesma. Ese es el frente que nosotros estamos auspiciando y logrando que se dé. ¿Pero tú crees que eso es posible que se logre antes de las elecciones? Sí, yo todavía, esto no es utopía, esto no es un sueño. Creo que el frente tiene que obligatoriamente entender y evaluar el esfuerzo y la iniciativa de Henry Falcón y los factores que lo están apoyando. El frente no puede descuidar y decir, estos señores no están respondiendo a la oposición cuando sabemos que son parte de la oposición. Nadie puede decir que un Claudio Fermín no es de la oposición, nadie puede negar que un Eduardo Fernández no es de la oposición, nadie puede negar que un Henry Falcón es de la oposición. Entonces, ¿por qué tratar de no hablarle muy bien claro al país? O sea, el frente tiene la obligación de evaluar esta situación y el esfuerzo de Falcón para que está haciendo en esta dirección. Y por el otro lado, tenemos un frente que tiene que conversar con este frente y tratarlo de llegar a un acuerdo. Yo vi el programa de Henry Falcón ayer contigo y de verdad yo digo, con qué humildad y con qué sencillez Henry Falcón le está diciendo al frente, si yo tengo que retirarme, me retiro. Si los que nos vienen del mundo a ver qué está pasando en Venezuela, y si a mí me dicen que tengo que retirarme, yo lo haría. O sea, Henry Falcón, si ve que hay unas condiciones que no se están cumpliendo dentro del CNE, soy capaz de retirarme. O sea, estamos luchando desde el partido, desde el movimiento, desde Pasión por el Zulia, desde Pasión por Maracaibo, a que haya un reencuentro obligado entre los factores de Henry Falcón y el frente. Ahora, al día de hoy, Carlos Alaimo, este movimiento zuliano, este movimiento regional en el estado Zulia, Pasión por Maracaibo,
tiene decidido si participa o no en las elecciones, si apoya o no la candidatura de Henry Falcón? Nosotros estamos haciendo un último esfuerzo para que el frente y los factores de Henry Falcón se encuentren. Eso tiene que hacerse así. O sea, el frente no puede estar secuestrado por los 4 partidos grandes de la ex-MUD, de lo que llaman G4. O sea, no puede, el frente, si cae en ese juego, estamos mal. Y ese frente, visto de esa manera, con esas pretensiones de 4 líderes que no están dando ninguna respuesta al país, porque aquí la vía es la electoral, y lo hemos dicho. Más aún, yo he hecho mucho énfasis, y esta es nuestra posición. Este es un frente que debe ir a elecciones, debe buscar elecciones, no es un frente para ir a la abstención. Es un frente que no puede ser militante de la abstención, tiene que ser un frente que convoque a la unidad de verdad y que sean las elecciones el proceso. Fíjate que hubo algo muy interesante. Las elecciones iban a ser el 20 de abril y cuando el gobierno ve que hay una oposición unida, se vieron obligados a irnos al 20 de mayo, perdón, era 22 de abril y lo pasaron al 20 de mayo. Eso fue un avance importante. Ustedes se imaginan que Henry Falcón le diga al frente: yo soy capaz de poner mi candidatura a la orden del frente siempre y cuando nos reencontremos, y que el frente acepte eso. O sea, aceptar que Henry sea candidato bajo la orientación política del frente, dices tú, o que se retire, ¿qué es lo que tú dices? Que se negocie y que haya un alto consenso. Aquí no pueden haber primaria para un alto consenso o una presidencial, no lo pueden haber. Ahorita estamos en manos de una élite política, así como en el año 58 y antes del 58 hubo el Pacto de Cartagena que llegó al Pacto de Punto Fijo. Aquí necesitamos nosotros que esta élite política, lo que yo llamo los presidenciales tienen que ponerse de acuerdo y decir: oye, estamos aquí. Pero ya en este momento no hay chance de postular otros candidatos. Pueden haber acuerdos y reformas para eso. Todavía las hay. Salvo cambio, cosas de esas. Pero... Exactamente. Pero el propio Henry Falcón lo ha venido haciendo. Pero si nosotros vemos que no hay, si vemos que el frente está dispuesto a acompañar a Henry Falcón en esto, yo sé que puede haber un encuentro con o sin Henry Falcón de candidato, pero Henry, por el esfuerzo y esta iniciativa que hizo, ese atreverse a decirle al país: aquí estoy yo, ¿verdad?, obligatoriamente tiene que jugar un rol importante en esto. Ahora, si el frente en el día de mañana desconoce este esfuerzo, desconoce a este factor que viene apoyando esta opción electoral, nosotros desde el Partido Independiente del Zulia, como Movimiento Centro Democrático, estamos en capacidad de ver cuál va a ser nuestra posición definitiva. Pero la vía electoral, y yo incluso estoy dispuesto a ir a votar. Ahora, ¿estás más cerca ustedes de la abstención que del voto en este momento frente a la candidatura de Henry Falcón? No, estamos más cerca del voto, te estoy diciendo. Yo estoy incluso dispuesto a ir a votar, pero también estoy haciendo posible que la gente del frente, tanto a nivel nacional como en el Zulia, donde estamos en el Zulia jugando un papel protagónico, estamos haciendo todo lo posible para que este acercamiento y que todos los factores de la unidad se puedan dar. Es que tienen que darse. O sea, la oposición somos todos. Nadie puede excluir a una oposición sin los factores de Henry Falcón, sin María Corina y Antonio Ledesma. Eso es de verdad la verdadera radiografía que el país necesita. Vamos a hacer una pausa y al regreso continuamos conversando con Carlos Alaimo, dirigente del Estado. Bueno, continuamos con Carlos Alaimo, quien es directivo, dirigente del movimiento Pasión por Maracaibo. Hablando un poco del Estado Zulia, ¿cómo ha sido la gestión de Omar Prieto? No se ve, y mucho menos se ve la del alcalde de Maracaibo. No vemos nada que pueda decir que tenemos ahí síntomas de cambio o síntomas de mejoras. El problema eléctrico del Zulia es fatal. El Zulia es el estado más golpeado con la electricidad. Y cuando hablamos de electricidad estamos hablando de salud, estamos hablando de producción.
de seguridad. De seguridad. Tenemos una noche oscura. Las calles de las ciudades y de las vías están oscuras. Por cierto, me llamó la atención la última vez que estuve el tema de los semáforos que no funcionan en avenidas principales. Esa es competencia, el caos, eso. Esa es competencia de la alcaldía. O sea, el problema de la alcaldía, en Maracaibo hay un alcalde invisible. Nadie sabe que existe, dónde está. No es, lo están llamando el alcalde invisible, ¿no? Tampoco sin ningún tipo de gestión. Han pasado 100 días y no está sucediendo nada. Inclusive, desde el punto de vista laboral, los empleados de la alcaldía de Maracaibo, igual que los empleados de la gobernación del estado, están en una situación bastante difícil en lo económico y en seguridad social. O sea que lamentablemente esto es parte de lo que tenemos en el estado. Ahora, ¿cómo se resolvería hoy, por ejemplo, un tema muy delicado también en Estados Unidos, que es el del transporte? Yo vi mucha gente subiéndose en las llamadas perreras, en camiones, Mira, están las chirincheras que se han puesto. Y el transporte, bueno, el deterioro de la unidad de transporte mira, público es terrible, teníamos la situación de la chirinchera, que era solamente para algunas áreas del sector oeste de Maracaibo y fuera del municipio de Maracaibo. Hoy en día las chirincheras están en Maracaibo. Están utilizando las camionetas, le ponen algo para que la gente se sienta, y eso es el transporte. La crisis del transporte es grave. Hay más de 500 autobuses parados. En el Zulia falta la voluntad de un gobierno regional que pelee por los recursos que el Zulia necesita. Eso se ha perdido, esa fuerza que teníamos nosotros de hacer respetar al Zulia en lo que es la justicia que le compete al Zulia para que su crecimiento, eso se ha perdido. El Zulia lamentablemente en los últimos 25 años ha estado de capa caída, pero el Zulia hoy, el tema del efectivo es un tema bastante grave que está afectando incluso la propia economía, ya que no tenemos los trabajadores. ¿Cómo se puede desplazar los trabajadores a sus labores diarias si no tienen cómo pagar un taxi o un porpuesto o un bus? Entonces, la crisis del Zulia es grave. El efectivo, la seguridad, la oscuridad, el transporte. No hay nada en los hospitales. Nada. Los hospitales solamente están ofreciendo su estructura hospitalaria y los médicos que solamente tienen mística para trabajar y mística para servir, igual que el cuerpo de enfermería y el cuerpo del equipo de salud. Pero tú sabes lo que es que ningún hospital del Zulia ni siquiera hay un kit para atender a las mujeres que están parturiendo. No hay un kit para parto, no hay un kit para cesárea, no hay un kit para una cirugía. Por eso que los niveles que tiene el Zulia en salud son pésimos. En alimentación, ¿qué daño nos está haciendo a nosotros los achaqueos? Entonces, en el Zulia hay una ingobernabilidad preocupante. Las alcaldías están sufriendo este mismo escenario que vive la gobernación del estado. O sea, prácticamente el Zulia no tiene doliente. Los que estaban antes se fueron, y esta gobernación y estas alcaldías de ahora tampoco están defendiendo los intereses de nuestros ciudadanos. Por eso es que estamos de frente. Aquí nosotros, en nuestro movimiento y en nuestro partido, tenemos dos obligaciones. Primero, a nivel nacional. Aquí debe haber un cambio. Y es por eso que cuando yo hablaba de esta cónclave de los presidenciables que tienen que ponerse de acuerdo, no tan solo para salir del problema político, también ese acuerdo no tan solo debe ser en lo político, debemos de hacerlo también pensando en la crisis que tiene la gente. Hoy en día la gente se está muriendo de hambre, la gente se está muriendo en la puerta de los hospitales, es lo que yo llamo los muertos invisibles. O sea, la crisis del venezolano como nunca antes había visto. Por eso que es obligado que este acuerdo se pueda construir, y sobre esto estamos trabajando. Y el segundo trabajo que estamos haciendo es direccionado a levantar al Zulia, para decirle al Zulia que no están solos. Los zulianos saben que no van a estar solos. Nosotros estamos, Vladimir, para terminar, en todos los 21 municipios con una estructura hoy más fuerte que ayer. Y mañana vamos a ser más fuertes que hoy. Vladimir, ¿será que los guarimberos no son responsables de parte de los problemas de transporte? Honestidad. Saludos, dice Rafael Hernández.
todo aquel que de una u otra manera tiene cierto reclamo ante estas exigencias que uno pide, ya lo llaman guarimbero, etcétera, etcétera. No, simplemente no hay política definida en materia de transporte de Maracaibo. No hay quien le tome el cascabel al gato. No quieren asumir con responsabilidad el problema del transporte. El problema de la policía. El problema de la policía es grave. Policías que están saliendo a la calle sin balas. Entonces viene un ministro y hace una algarabía diciendo aquí les traigo 10 patrullas y 17 motos. Señor ministro Reverol, les recuerdo que el Zulia tiene 5 millones de habitantes y Maracaibo tiene 2.8 millones de habitantes. O sea, nosotros no necesitamos 10 patrullas ni 17 motos. Nosotros necesitamos 2.500 patrullas, necesita el Zulia, y necesita 7.500 motos para la protección de la seguridad. Necesitamos que las Fuerzas Armadas le garanticen a los zulianos, a los ganaderos, a los productores, que desde Paraguaypoa hasta el sur del lago tenemos nuestra zona pisoteada por guerrilleros y por baracos. Necesitamos soberanía nacional para que otra vez nuestros campos puedan darle comida y alimento a toda Venezuela como siempre nosotros lo hicimos. Wilmer Álvarez dice, la avenida 5 de Julio con Delicias sin semáforo, es un caos y el alcalde no hace nada. William Casanova no actúa. Bueno, invitamos al alcalde de Maracaibo. Las elecciones presidenciales deberían ser en diciembre, como lo exige la Constitución, dice Alirio José Angulo. Han convertido el país en un bochinche político. Bueno, la invitación es que tenemos que tener políticos serios, políticos que estén hoy en día a la altura de la exigencia de este pueblo que está sufriendo, de los ciudadanos que ameritan que los políticos se desprendan de sus apetencias personales, grupales y partidistas y empecemos a saber, a decirle, a darle confianza a la gente que por la vía del voto Venezuela puede volver a ser grande como siempre lo fue. Ruth Mujica, no hay kit porque las sanciones imperiales hacen la retención de 12.000 millones de dólares para alimentación e insumos médicos. No, eso es falso. Eso no es así. Esas son excusas de un gobierno, así como son capaces de traer armamentos y alimentos por otra vía. ¿Por qué no lo hacen con los insumos de los hospitales? Esos son argumentos que no tienen sentido. Tony Cook dice, el Frente lo que debería hacer es desplegar una campaña llamando a votar por un candidato a pesar de que las condiciones electorales no son ni serán nunca las idóneas, porque Venezuela no se merece 6 años más de este gobierno que acabó con todo. Saludos de Tucupido. Estoy de acuerdo con el amigo. El Frente tiene que entender que hay un esfuerzo que es que el que más representa de los candidatos es Henry Falcón, y tiene que entender que esta es una realidad, y sobre esa realidad el Frente tiene que trabajar de la mano. Y estoy seguro, porque fíjate el caso de Henry Falcón. Cuando Henry Falcón dijo que iba a ser candidato, y en el país empezó a sonar Lorenzo Mendoza, yo vi con beneplácito, con agrado, cuando Henry Falcón dijo, si Lorenzo Mendoza se lanza, yo declino mi aspiración a la candidatura. Lo ha venido diciendo. O sea, que es obligado que este encuentro se pueda dar. Y también estoy seguro que si nosotros revisamos el inventario humano que tiene el país, sabemos que pueden haber un José Gabaldón, un Ramón Guillermo Velero, un Galedón Berti. Aquí hay muchos presidenciables que estoy seguro que si todos nos ponemos de acuerdo, pero lo podemos lograr un consenso alrededor de alguien. Pero si no hay consenso, porque el Frente lo está impidiendo, yo creo que la candidatura de Henry Falcón debe ser bien evaluada. Bueno, muchas gracias, Carlos Alaime, por habernos acompañado. Antes de despedirnos, nuestras felicitaciones a nuestra muy querida compañera Tiffany Cornejo, nuestra muchacha de los deportes acá en Globovisión. Bueno, feliz cumpleaños, Tiffany. Gran abrazo de parte de todo el equipo de Vladimir Laguna. Será hasta mañana. Sigan con Brújula Internacional.